Muchas gracias. Damos comienzo con nuestro primer tema, viáticos, su administración y aplicación. En algún momento de nuestra vida laboral podríamos o hemos tenido la oportunidad de trasladarnos desde nuestro centro de trabajo a un estado de la República o a un país extranjero en encomienda para cumplir algún servicio del patrón. Normalmente este tipo de servicios necesita ser erogado o necesitamos hacer gastos correspondientes a hospedaje, transporte, alimentación. Dichos gastos tienen la característica de ser estrictamente indispensables para el desarrollo de las actividades de la compañía. A este conjunto de actividades podríamos denominarlos como viáticos. Los viáticos, al ser un ingreso para el trabajador, tienen ciertas características que deben de cumplir para poder considerarse exentos de la ley del impuesto sobre la renta. El patrón, en primera instancia, realiza un depósito al trabajador en su cuenta de nómina. Para poder decidir si los viáticos son exentos, debemos de cumplir dos condiciones en primera instancia: que sean efectivamente erogados en servicio del patrón y que sean comprobados mediante un CFDI. En este último punto podemos tener una excepción. De acuerdo al artículo 152 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tenemos la característica de que podemos no comprobar un 20% del total de los viáticos que fueron otorgados. Para poder optar por esta facilidad debemos de cumplir tres condiciones. La primera condición es que este pago se haga mediante tarjeta de crédito, débito, y que además, si existe un importe que no fue utilizado, sea reintegrado al patrón. Este monto no puede superar los 15,000 pesos en el año y debe de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta facilidad no aplica para gastos de hospedaje y boletos de avión. Asimismo, al considerarse ingresos para el trabajador, los patrones tienen la obligación de cumplir con la emisión de una constancia y del CFDI correspondiente a más tardar el 15 de febrero de cada año. En esta constancia debe de reflejarse el monto total de los viáticos pagados en el año y como tal lo menciona el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su fracción 6. Esta obligación puede quedar relevada siempre y cuando el patrón, cada que le emita al trabajador su recibo de nómina periodo a periodo, mencione en este recibo los viáticos que han sido otorgados o que van a servir para realizar la encomienda del patrón. Otro de los requisitos indispensables para que un viático sea deducible está mencionado en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este artículo se nos menciona que únicamente van a ser deducibles viáticos o gastos de viaje destinados para el hospedaje, la alimentación, el transporte, el uso o goce temporal de automóviles y pagos de kilometraje de la persona beneficiaria, y que además se realicen fuera de la franja de 50 kilómetros que circunden al establecimiento del contribuyente. Además, en el artículo 57 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos indica los requisitos que debe de tener el CFDI cuando se emita en el extranjero. Parte de estos requisitos están enlistados en la resolución miscelánea en la regla 2.7114. Los requisitos son nombre, denominación o razón social, domicilio y en su caso, número de identificación fiscal o su equivalente, lugar y fecha de expedición, el RFC de la persona a favor de quien se expida, el nombre, denominación o razón social de dicha persona, cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra. Dentro del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se estipulan los límites para poder hacer deducible
los viáticos mencionados en este artículo, que son la alimentación, la renta de automóviles y los gastos relacionados con el transporte, y además el hospedaje. Para la alimentación tenemos un límite de deducibilidad que es de 750 pesos diarios por cada beneficiario cuando se eroguen en territorio nacional y de 1,500 pesos cuando se lleven a cabo en el extranjero. Para la renta de automóviles y de gastos relacionados tenemos un límite permitido de 850 pesos diarios cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero. Para el caso del hospedaje podemos deducir 3,850 pesos diarios cuando se eroguen en el extranjero y no hay un límite para los nacionales. En todos los casos debemos de acompañar a nuestro comprobante dependiendo del gasto que estemos realizando. Por ejemplo, en alimentación debemos de acompañar también el CFDI de hospedaje y de transporte. O bien puede ser de transporte, si es este último, debe de ser, el gasto debió haber sido erogado con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Lo mismo sucede con los gastos de hospedaje, la renta de automóviles o los gastos relacionados. A continuación vamos a poder aplicar el caso práctico para poder ejemplificar un poco todo lo que se ha venido diciendo. En este caso es una persona que se llama Sofía Sánchez Ayala. Ella realizará una visita a Guadalajara el 7 de junio de 2023. Su propósito es dar una consultoría a un cliente. Para ello, el patrón deposita al trabajador en su tarjeta de nómina el 6 de junio 10,000 pesos. Sofía realiza los siguientes gastos, mismos que vamos a separar en dos segmentos. Para ello, Sofía está realizando gastos dentro de la Ciudad de México, estando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y a su vez también realizará gastos desde Guadalajara. Para el primer grupo de gastos se está clasificando de la siguiente manera: taxi de su domicilio al aeropuerto de la Ciudad de México, la compra de un celular, la compra de papelería para el desarrollo de sus actividades, un taxi del aeropuerto de la Ciudad de México a su domicilio particular y alimentos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Para el caso de todos estos gastos, al ser realizados dentro de una franja de 50 kilómetros que circundan al establecimiento del contribuyente, estos gastos no pueden ser considerados como viáticos, porque no están cumpliendo uno de los principios que hacen referencia a los 50 kilómetros. Además de que los alimentos deben de ser considerados deducibles en un 8.5% por no considerarse viático. La suma total de estos gastos asciende a 6,700 pesos. Del otro lado, Sofía realiza los gastos que son correspondientes a viáticos y son hospedaje, alimentos en Guadalajara, taxis y transportes de alquiler para trasladarse dentro de Guadalajara y la compra de un boleto de avión de Guadalajara a la Ciudad de México. La suma total de estos gastos es de 7,200, cumplen la característica de erogarse fuera de una franja de 50 kilómetros que circundan al establecimiento del contribuyente y además cumplen con los requisitos de ir acompañados de alimentación, hospedaje y transportación. Una vez que Sofía terminó con éxito su viaje, ha regresado a la Ciudad de México. En esta lámina tenemos reflejado que tuvo gastos también no comprobados por 2,000 pesos. Estos gastos, menciona ella, fueron para propinas y para taxis de la región que no contaban con un CFDI. Estos gastos deben de ser sumados al total de viáticos relacionados en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior, los gastos relacionados para viáticos ascienden a 7,200 pesos. Si sumamos los 2,000 pesos que a continuación se relacionan por gastos no comprobados, obtenemos una cantidad de 9,200 pesos. El importe total que se le otorgó a Sofía fue de 10,000 pesos en su cuenta de nómina. Y si realizamos una resta entre los 10,000 pesos y los 9,200 pesos erogados,
obtenemos 800 pesos. Estos 800 pesos deben de ser reintegrados al patrón. A continuación, vamos a hacer la determinación de los viáticos exentos y los viáticos gravados. En esta relación estamos considerando todos los gastos que realizó por concepto de viáticos, incluyendo los gastos que no comprobó. La suma total es de 9,200 pesos. El importe que vamos a considerar exento es en general todos los gastos que ha realizado, con excepción del importe que corresponde a los gastos no comprobados. Los gastos no comprobados ascienden a 2,000 pesos. Pero si recordamos el artículo 152 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, indica que podemos no comprobar gastos hasta por un 20% de los viáticos otorgados. En este caso, Sofía erogó una cantidad de 9,200 pesos. Por esta cantidad es a la cual se le va a aplicar el 20% y el resultado es de 1,840 pesos. Por lo tanto, solo 1,840 pesos se considerarán exentos para este concepto. La diferencia entre 2,000 pesos y 1,840 se considerarán gravados. Una vez que identificamos todo el tema que hace referencia a qué comprobó y qué no comprobó, y además que tenemos ya identificados lo que está exento y lo que está gravado, debemos de tener en consideración que estos viáticos deben de ser timbrados. Es decir, se debe de emitir un CFDI de nómina. Para poder realizar el CFDI de nómina necesitamos identificar dos grandes momentos. Un primer momento sucede cuando se le entrega el viático al trabajador, cuando se le realiza por primera vez el depósito al trabajador por este concepto. En ese momento, como todavía no sabemos si el trabajador va a comprobar al 100% los viáticos, debemos de clasificar esta percepción en el catálogo, de acuerdo al catálogo SAT, en la clave SAT 003 llamada viáticos entregados al trabajador. Este catálogo es otros pagos. Una vez que el trabajador regresa y sabemos si comprobó o no comprobó los viáticos, entramos en el momento número 2, justo cuando ya conocemos si el trabajador está comprobando en su totalidad o no los viáticos que erogó. En esta situación, entonces, en el recibo de nómina debemos de reflejar una percepción con la clave SAT 50. Esta clave tiene como nombre viáticos. Pero al tener las dos características de ser exento y gravado, debemos de colocar el importe que se determinó exento en viáticos exento y el importe gravado en viáticos gravados bajo la misma percepción 050. Asimismo, la guía de llenado indica que debemos de reflejar una deducción por la misma cantidad en la clave SAT 81, catálogo SAT deducciones, con el nombre de esta deducción es ajuste viáticos entregados al trabajador. Para poder ejemplificarlo en un recibo de nómina, tenemos el siguiente ejemplo. Este recibo de nómina refleja el primer momento, que es la entrega del importe de viáticos. En este recibo podemos visualizar que hay percepciones, deducciones y hay un apartado de otros pagos. En este apartado podemos reflejar los viáticos entregados al trabajador con la clave 003 por 10,000 pesos. Aquí no tenemos ninguna deducción y el total de las percepciones informativas de 10,000 pesos se suman al total de las percepciones que conforman todos aquellos salarios que se pagaron en el periodo. La suma total de las percepciones da 17,803 pesos y la suma total de las deducciones da 1,151 pesos. Da un neto, el trabajador va a recibir un neto de 16,651.34. Es importante mencionar que aquellos ingresos que forman parte de otros pagos de esta clasificación de percepción
informativa, no son ingresos que deban de considerarse ni gravados ni exentos. Es una percepción que no debe de considerarse sueldo o salario. En el siguiente recibo se ve reflejado la comprobación de los viáticos. Es decir, en este caso, la trabajadora está comprobando sus viáticos en el recibo de nómina del el 1 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023. En este caso, ya no existe el rubro otros pagos. Las percepciones de viáticos se están agregando junto con las demás percepciones obtenidas en el periodo de nómina y tenemos viáticos exentos y viáticos gravados. Del lado de las deducciones estamos reflejando un importe igual por viáticos, pero en una deducción con clave 81 llamada ajuste en viáticos entregados al trabajador. La intención de reflejarlo así es para neutralizar justamente el importe debido a que la percepción fue entregada a principios del mes de junio. El total de las percepciones en este caso es de 17,003 pesos y el total de las deducciones en este caso es de 10,351. El total a recibir para el trabajador es de 6,651 pesos. Sin duda es indispensable que cada trabajador sepa cómo separar sus gastos generales de los que efectivamente son viáticos. Asimismo, es importante llevar a cabo la correcta administración para identificar qué gastos fueron comprobados, cuáles no, cuáles se van a considerar exentos y cuáles se van a considerar gravados. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.